Listo. Ok. ¿Ya me enviaste el deber o no todavía? No lo envié, ¿verdad? Ya no. Era Sí, hasta las 9. mal lueguito lo envié, sí. No me he Ya, acordado de enviarlo, sí lo hice, pero... ya no sé, yo ya no recojo. A ver. Solo me gusta un poco acá y ya estamos grabando. A ver, entonces. Bueno, haciéndole un resumen breve en el poco tiempo que nos queda, vamos a hablar, a concretarle más, para que quede más claro lo de la Revolución Francesa. Entonces, la Revolución Francesa, ¿qué nos dice? Que eran cambios políticos sociales, que fue uno de los cambios políticos sociales más importantes que se generaron en la historia. Entonces, sumado a esto, ya, vamos aquí a observar cambios políticos sociales más importantes, en donde quienes estaban involucrados, la burguesía como fuerza importante, como habíamos visto, como la fuerza política más importante, que fue la que impulsó a esto. Hablamos que se centró en el conocimiento humano, haciendo referencia a que las personas comenzaron a tener estudios más centralizados en lo que es filosofía, política. Surgió, como habíamos visto en otras clases, la enciclopedia, donde se hablaba de una sociedad culta. Sumado a esto se da la igualdad de las ideas ilustradas, que como vimos antes, esto viene desde el siglo de las luces, en donde había una identidad, un naciente, llamémoslo así, de las personas por tener un poco más de conocimiento, y es por esta razón que empiezan a tocarse temas dentro de la filosofía, la política, las ciencias sociales, ciencias matemáticas, etcétera, promulgando el conocimiento humano, que fueron de las causas importantes para esto. Y otra causa muy importante que influye en esto es que el 4 de julio de 1776 se da la independencia de Estados Unidos con las 13 colonias. Esto de la corona británica, como habíamos visto. ¿Cuáles son los personajes aquí importantes? Luis XVI, quien era el rey o el monarca de Francia en esa época. También se dan las malas cosechas y despilfarro, en donde las personas no podían soportar todas las malas cosechas que se estaban dando, los malos temporales que se estaban dando. Sumado a esto se da el cambio de la mentalidad que da el futuro estallido, que eso se relaciona con el punto de aquí, en donde tenemos como un nacimiento del conocimiento humano, colocando al antropocentrismo a ese cambio de mentalidad que genera ese futuro estallido capaz de romper el status quo que se estaba manejando. Se dan los tres estados, porque Francia se encontraba dividida en tres estados, los cuales eran la iglesia, la nobleza y el tercer estado. La iglesia no pagaba impuestos, se le pagaba diezmos y estaba a cargo de la educación. La nobleza, a esto se les pagaba igual un tributo similar a los diezmos. Tenían un encierro compartido entre la iglesia y la nobleza, que ocupaban como un solo estamento, llamémoslo así, siendo el 3% de la población, y el 97% de la población faltante se dividía entre el tercer estado, el cual era la burguesía, los campesinos, los cuales tenían una falta de poder y se encontraban sin derechos. Después hablamos, continuando con la revolución, de la necesidad burgués de un Estado centralizado. Los burgueses, como habíamos visto en la clase pasada, eran los encargados de generar la economía, que la economía se vaya moviendo en torno a ese círculo económico de generar las distintas ganancias. María Antonieta, como mencionamos la clase pasada, era una de las figuras más importantes que se encontraban en torno a la corona. Ella, con sus palabras tan dentro de su discurso, hablaba que coman pasteles. ¿Y con qué? ¿Y esto a qué hacía mención o a qué hacía referencia? A que poniéndole a la nobleza en un punto fuerte, en donde si ellos no tienen para comer pan, pues van a comer pasteles, que lo haga el resto de la gente, sin darse cuenta de cómo estas malas cosechas y despilfarro
afectaban a la economía. Después se daba el Estado en bancarrota y es entonces cuando el rey decide la proclamación de los Estados Generales, que era una reunión de los diputados que se volvió a hacer después de casi 100 años, no, más de 100 años aproximadamente. Después se habla de la nobleza y el clero que dieron el voto por estamento, que ellos cuando se reunió estos Estados Generales, era que una reunión de estos tres estados, iglesia, nobleza y el tercer estado. Y la nobleza y el clero, o la nobleza y la iglesia en este caso, querían tener un voto por estamento. Y ellos hacían más peso en contra de la gente popular. Ahora, después, en cambio, el tercer estado, ¿qué decía? Un voto por cabeza, o sea, un voto por cada una de las personas que conformaban esta asamblea, llamémoslo así. Casi haciendo una analogía, en caso de que no lo entiendas, a la Asamblea Nacional. Entonces, el tercer estado convence a las personas de generar a dos nobles, convence a dos nobles y a 143 personas del clero que se sumen a la causa, haciendo que se genere primero un enojo por parte del rey. Que después, ¿qué fue lo que pasó? Que este tercer estado fue desterrado y no se prestó atención al mismo. Entonces, este tercer estado constituye una nueva forma de gobierno, aparte del clero con el rey. Y aquí tenemos entonces a la formación de la Asamblea Nacional con este tercer estado que dejó de ser tomado en cuenta. Entonces, después de una serie de acontecimientos como lo que se promulgaba que las personas tengan mayor independencia, digámoslo de esa manera, se da el 14 de julio que los parisinos, que es la gente que vive en París, asalte la Bastilla, que es, como mencionamos antes, la iglesia, bueno, no la iglesia, perdón, la cárcel más importante de Francia en ese entonces, siendo el punto estratégico. ¿Por qué? Porque el rey tenía apuntando hacia el pueblo con los cañones que se encontraban ubicados en la Bastilla. Como podemos observar aquí, la toma de la prisión y se da una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque Luis XVI, que era el rey, se dio cuenta que el poder del tercer estado comenzó a crecer y quería mantenerlos controlados. Entonces, él vuelve a nombrar una asamblea constituyente. ¿Para qué? Para mantenerlos de cierta forma a la raya a todos estos brotes revolucionarios. Se da la aprobación en esta asamblea de los derechos del hombre y del ciudadano, que son égalité, liberté y fraternité, igualdad, libertad y fraternidad. Se da la supresión del feudalismo y se da la libertad de prensa y sumado a esto la redacción de una nueva constitución. Posterior a esto, cuando se reunían y como mencionamos la clase pasada, se da el nacimiento de la idea de derecha-izquierda, donde a la derecha tenemos a la monarquía parlamentaria y a la izquierda los cuales querían partidos o eran partidarios de una república y estaban ubicados los de rango medio y popular frente a los de la élite, que eran los de la derecha. Entonces, para septiembre de 1789 se comienza a ver cómo Luis XVI fue obligado a cambiar de Versalles, del Palacio de Versalles, donde estaba ubicado, a París, porque el pueblo quería tenerlo más controlado. ¿Y qué se da aquí? La aprobación de una constitución, de una nueva constitución de 1791, en donde ¿qué se habla? Que la soberanía es parte de la nación, forma parte de la nación y no del rey. Se quita el poder absoluto que el rey como persona única tenía. Se le quitaba su estatus de enviado de Dios, por así decirlo. Si ahorita vamos un poco rápido por el tiempo. Cualquier cosa que no llegues a entender, me dices nomás. Bueno, posterior a esto se da el plan de escape a la frontera más cercana de ¿quién? Del rey Luis XVI. Se da el plan de escape de Luis XVI y de su esposa María Antonieta. ¿Y qué buscaban ellos?
buscaban escaparse para poder retomar su poder y pedir ayuda a Austria. ¿Por qué? Porque María Antonieta era una noble de Austria y podían tener ayuda de ese gobierno. Entonces, cuando estaban cercanos de escapar a Austria, fueron atrapados. Como un pequeño paréntesis, Guillottini aparece con el invento de la guillotina, que era un invento novedoso en cuestión de asesinato. Entonces, como ellos atraparon a María Antonieta, que iba a escapar a Austria junto a Luis XVI, los encargados de esta asamblea decidieron declararle la guerra a Austria, anticipándose a cualquier posible eventualidad que llegue a seguir posteriormente. Se da la suspensión de las funciones del rey, se quita al rey de la corona y se proclama, como podemos observar aquí, la proclamación de la nueva república, en donde tenemos a los jacobinos comandados por Robespierre como radicales y los giraldinos que eran comandados por Jacques-Pierre Richaud eran los moderados. Eran dos facciones que se encontraban dentro de la asamblea. Después se da la muerte del rey y de María Antonieta. ¿Por medio de qué? Del invento de la guillotina, por medio de Guillottini. Después de esto, la revolución se llegó a radicalizar de una manera totalmente brutal, en donde empezó a tener desacuerdos tanto los jacobinos, los radicales, como los giraldinos, los moderados. Empezó a existir pugnas de poder y ver quién tenía mayormente la razón. Se da la nueva república por Robespierre, que como podemos observar aquí, era un radical, un jacobino. Bueno, entonces, para 1793 y 1994 se da un nuevo periodo, el cual se lo conoce como el Reino del Terror, que estaba en la cabeza Robespierre. Este era una persona que tenía a la raya a todas las personas, convirtiéndose casi en una nueva monarquía, o en una monarquía podríamos llamarlo, en donde él se encargaba de guillotinar a todas las personas. Eran guillotinados por la idea de ser extremistas y de irse en contra de la revolución. Como podemos observar aquí, es la subida de poder a la cabeza, que esto tiene un nombre que se llama el síndrome de Ulbricht, los cuales lo padecieron Bonaparte, Robespierre, Hitler, entre otros. Después surge la guerra de la frontera de Bonaparte. Aquí ya estaba Napoleón Bonaparte siendo un general de los más fuertes en Francia. ¿Y qué es lo que hacía él? Él se encontraba si no estoy mal, en Egipto, conquistando nuevos territorios. Bueno, entonces Bonaparte, Bonaparte regresa a Francia y observa cómo ocurre una guerra civil en torno a toda esta situación. Una guerra civil que iba en torno a todo lo que estaba ocurriendo en ese instante. Dame un minuto, listo. Bueno, después se da la locura interna de Danton Cae, en donde terminan asesinando a Danton, que era un compañero de Robespierre. Y todos estos acontecimientos provocaron que, por la misma mano que mató, con la misma terminó muriendo, que Robespierre terminó asesinado y guillotinado, con lo mismo que hizo tanto al rey y María Antonieta. Entonces, posterior a esto, se termina en 1794 el Reino del Terror con la muerte de Robespierre, pero se continúa con la constitución, una nueva constitución, pero que volvía ¿a qué? A los principios monárquicos de la corona, a los principios monárquicos. Pero lo único que cambiaba era que se encontraba el legislativo dividido en dos cámaras y el ejecutivo por medio de un directorio. Finalmente, en 1799, Bonaparte, después de ver todos estos acontecimientos, como podemos observar, 93, 99, entre 7 y 8 años aproximadamente,
Bonaparte, después de tener ya un rango muy alto, decide dar ese golpe de Estado, que en los primeros años se da la recuperación de la economía, un apoyo al pueblo, y el pueblo también estaba brindando apoyo a Bonaparte. Pero, como mencionamos antes, surge otra vez el síndrome de Ullrich. Es el síndrome del poder, y para 1804 se da este plebiscito por parte de Bonaparte, en donde se declara como dictador. Ese es un resumen súper rápido de la revolución francesa, debido a la falta de tiempo. Tendremos acabado hasta aquí esto. Entonces, ¿cuál va a ser el deber? Listo, entonces, el deber es, primero es volver a ver el video en caso de que no te quede claro, o para los compañeros que vayan a ver, sería volver a ver el video y mencionar, no, y de hecho, consultar sobre el reino del terror. Colocar las características más importantes del mismo, o sea, del reino del terror, y consultar sobre la vida y obra de Napoleón Bonaparte. Ese sería el deber. Entonces, hasta ahí quedaríamos con esto, y de aquí nos veríamos la siguiente clase. Procura estar muy temprano, porque si no, no tenemos todo el tiempo para explicar. Ya. Entonces quedaríamos con esto y harás el deber, el que de la semana anterior ya no te puedo recoger, pero